Si ya los que estaban en la sala de espera fueron todos admitidos, así que si quieren ir comenzando, estamos Bueno, listos. bueno, bárbaro, gracias Laura. Entonces, damos comienzo al sexto conversatorio entre docentes, denominado Continuidad y Discontinuidad Pedagógica en el contexto de aislamiento y perspectivas para el regreso a clases. En esta ocasión nos acompaña Marcelo Krichevsky, Irene de León, que va a estar también coordinando, moderando. Así que es una gran alegría continuar esta serie de diálogos entre la universidad y el sistema educativo. Marcelo es profesor, investigador de la Universidad Nacional de San Martín, también de la UNIPE. Es profesor adjunto de currículum de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Y bueno, tiene muchas publicaciones en libros, revistas sobre temas asociados a la inclusión, al derecho, a la educación y a la transformación o a los cambios de los formatos en la escuela secundaria. Así que bueno, yo no quiero sacar más acá tiempo y darle la palabra a Marcelo y después seguramente al debate. Es una gran alegría continuar con esta serie de diálogos y en esta ocasión que esté en este lugar Marcelo. Así que bueno, te damos la palabra, Marcelo, y después no sé cómo se van a organizar con Irene. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias a toda la comunidad educativa que representa la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín y por supuesto esta iniciativa de trabajo colaborativo con la inspección del Partido de San Martín, que realmente es una iniciativa que celebro por la posibilidad de generar un espacio de conversación, de intercambio sobre este tema y otros, pero particularmente este tema que hoy vamos a intentar compartir sobre la cuestión de continuidad y discontinuidad educativa en contexto de pandemia, que bueno, ciertamente nos atraviesa, nos preocupa, nos interpela, y en este caso la intención de este encuentro, junto con la compañera Irene Fabiana León, que es la ayudante de la materia currículum, es generar una instancia de, primero, presentación de algunos temas, algunos problemas, y después hacerle honor un poco al encuadre del encuentro, que se denomina conversatorio, y en tanto tal, la idea es poder conversar, poder dialogar, poder generarnos preguntas. En ese sentido, te pido, Eduardo, Laura, si me permiten compartir pantalla, como para poder un poco iniciar la presentación. Ya puedes hacerlo, Marcelo. Está habilitada la función. Me dice que estoy inhabilitado, perdón, A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Se habilitó? Sí. Perfecto. Disculpen que todavía no puedo avanzar porque tengo una...
¿Todo bien, Marcelo? No puedo compartir, no estoy pudiendo entrar a... Esperen un segundito, por favor. Les pido que me aguarden un segundo porque no estoy pudiendo compartir la pantalla del Power. Aguarden un segundito, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Disculpen, pero bueno, son las cuestiones de la tecnología y lo que nos pasa con todos estos sistemas. La propuesta de esta conversación tiene que ver con centrar un poco nuestra discusión acerca de algunas cuestiones que suceden con el currículum, la continuidad pedagógica en el contexto de la ASPO, ¿sí? y el problema de la justicia educativa. La intención es generar un aporte para un diálogo en comunidad, un diálogo que nos permita integrarnos de otro modo y construir preguntas. Un poco en base a cómo fue la convocatoria, hay una pregunta que me interpela en esta discusión, que tiene que ver con qué significa hacer currículum, ¿no? En contextos de aislamiento preventivo y obligatorio, y cuáles son los desafíos para una nueva normalidad. En principio me interesa partir de una premisa que tiene que ver con una hipótesis acerca de que los modos y condiciones de hacer currículum en contexto de ASPO definen procesos de inclusión y exclusión educativa. Esa es por lo menos mi perspectiva, y creo que es una perspectiva consensuada por muchos de los que estamos acá, y por la comunidad educativa en su conjunto, en general, ¿no? En este sentido, la intención de este encuentro es trabajar como en 4 momentos. Vamos a ver cómo los hilvanamos. Un punto de partida tiene que ver con las preocupaciones, o sea, cuáles son las preocupaciones que nos incluyen, que nos interpelan en torno a esta cuestión vinculada con la continuidad y la discontinuidad. Por otra parte, qué tendencias aparecen desde el campo de la investigación educativa. Como todos ustedes saben, esta cuestión de la migración forzosa, que implica salir de la escuela o del campo de la escolarización y empezar a aprender en las casas, interpeló al campo de la investigación a producir muchísimos informes a partir de encuestas en general, sobre la cual, bueno, se arrojan ciertas evidencias acerca de qué pasa con la continuidad y la discontinuidad. En ese sentido, mi idea es recuperar algunas de estas evidencias que se está planteando a la fecha. En tercer punto, la idea es poder recuperar también cambios emergentes, es decir, cómo aparece interpelado el currículum a la luz del ASPO, y finalmente intentar ordenar algunas ideas acerca de el papel del currículum en torno a la definición de prioridades para la enseñanza y la justicia educativa, quizás ya en una perspectiva de regreso a clases o, como se llama, en una posible o nueva normalización o normalidad. Un poco gracias a la inscripción que se hizo al conversatorio, simplemente intenté recuperar
eran más de 5 páginas de las que habían en todos aquellos que se inscribieron. Simplemente en esta foto listé algunas de las cuestiones que hacen a la primera pregunta: ¿qué puntos de encuentro considera que hubo entre la continuidad pedagógica, el currículum y la trayectoria de nuestros estudiantes? Y la verdad que me llamó mucho la atención por los puntos en común que aparecen entre las preocupaciones de los inscriptos y mis preocupaciones personales. O sea, podríamos decir que como que hay cierto consenso en cuestiones que tienen que ver con... por ejemplo, hay una de las frases que dice: en este contexto de pandemia... ¿Cuáles son las preocupaciones del currículum en ¿Qué pasó? tiempos de ASPO? Hay otra voz, perdón. ¿Sigo? Hay una frase que dice: en este contexto de pandemia, la escuela fue el sostén de los estudiantes, a pesar que los profesores tuvimos que desviar los contenidos del currículum, optamos por buscar otras alternativas más enriquecedoras. Un colega dice: el trabajo docente como nodo central. Es difícil esta respuesta, la virtualidad obligó a adaptar el currículum para sostener la continuidad pedagógica y sostener las trayectorias estudiantiles. Bueno, de algún modo acá hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, el deseo en términos de construir ciertos contactos, cierta comunicación. Por otro lado, ciertas dificultades que implicó construir un currículum en este contexto de ASPO. Quizás el lugar de los docentes como un lugar de sostén, un lugar de posibilidad, que de lo contrario este currículum sin duda no habría sido posible. Ya nos vamos a adentrar en breve en esta presentación acerca del concepto de currículum, ¿no? Porque estamos hablando acerca de algo que todavía no lo hemos conceptualizado, pero lo que intento recuperar acá es cierto nivel paradojal que se presenta en estas preocupaciones iniciales, entre deseos, imposibilidades, el lugar del currículum en términos, en todo caso, de lograr ciertas posibilidades de inclusión de los estudiantes en la escuela, o en la escuela en un sentido virtual, digamos, podríamos decir en la escuela en el plano de lo que significa el contexto del ASPO, o sea, una inclusión de los estudiantes con la mediación de las pantallas, ¿no? Para seguir con esto, yo voy a plantear que, por lo menos mi perspectiva, está ordenada en base a 6 preocupaciones. Algunas de estas preocupaciones ya las fueron quizás planteando otros colegas, no son del todo originales, intenta así dar cuenta de preocupaciones quizás de época, ¿no? Primera tiene que ver con qué pasa con los desconectados y el piso tecnológico y las desigualdades sociales y territoriales. Yo ahora la voy a mencionar y en la próxima foto lo voy a tratar de desplegar un poquito. La segunda preocupación tiene que ver con quizás la necesidad de diferenciar continuidad con comunicación. Me parece que esa diferenciación es importante porque podemos, en el contexto del ASPO, generar en ciertos casos un alto nivel de comunicación, pero no necesariamente eso significa continuidad pedagógica. Con respecto a eso, simplemente menciono el reino del WhatsApp como quizás un gran imperio que organiza WhatsApp por lo hegemónico y que uno podría pensar hasta qué punto el WhatsApp fragmenta, atomiza, y no permite, en todo caso, conocimientos más integrados. En esta preocupación también uno puede pensar las diferentes etapas que hay para la continuidad. Y cuando hablo de etapas, digo del sobreesfuerzo para lograr la continuidad hasta el hartazgo.
es decir, el estrés, la enajenación, y el desasosiego, es decir, la imposibilidad de sostener este tipo de trabajo a distancia. La tercera preocupación tiene que ver con quizás una cuestión importante, particularmente en lo que hace al nivel inicial y la escuela primaria, aunque también en la secundaria se da, de que no todas las cosas pueden enseñarse online, particularmente contenidos más abstractos o complejos, y que en todo este tipo de aprendizaje se requiere de cierta autonomía, que uno podría pensar que en los casos de el nivel superior o el nivel universitario o en espacios de posgrado, esto es más factible, pero que en lo que hace a la educación básica, esa autonomía para el aprendizaje de ciertos saberes es más compleja, es más difícil, está más subordinada quizás al lugar de las familias, ¿no? En un contexto donde la escuela se hogariza, es decir, la escuela deja de estar en su lugar externo a la familia y pasa a ser una dimensión más de la vida de la casa. Cuarta preocupación, el agotamiento ante las pantallas y el tiempo de atención. No me gustaría que a todos nos pase esto dentro de un rato, que sea una profecía autocumplida, pero sí es una cuestión muy evidente de que las pantallas nos agotan en un tiempo prolongado, y esto en términos del trabajo pedagógico no solamente impacta en los estudiantes, sino en nosotros como docentes. Quinta preocupación tiene que ver con la estructura clasificada del conocimiento. Cuando hablamos de clasificación tiene que ver con un autor que nosotros tratamos de trabajarlo en la Escuela de Humanidades, en la materia currículum, que es Bernstein, y tiene que ver con cierta división que se construye en torno a los saberes, ¿sí? Que se profundiza quizás en la escuela media aún más, y esta estructura clasificada del conocimiento, que en el nivel medio se podría decir que es una clasificación fuerte, profundiza aún más el agotamiento y agrieta los procesos de aprendizaje. O sea, pensemos todo lo que significa tener, bueno, entre 10 y 11 espacios curriculares altamente clasificados y a través de diferentes tipos de recursos de comunicación con los estudiantes. Bueno, estas preocupaciones no tienen una respuesta en esta foto, sino que simplemente intentan plantear un punto de partida para pensar el problema. La quinta preocupación tiene que ver con la evaluación y acreditación. Es una preocupación que también nos implica, en el sentido de desde dónde evaluar. Acerca de esto podríamos decir que no hay consensos. La cuestión de la evaluación siempre supone una perspectiva acerca de lo justo, una perspectiva acerca del mérito, una perspectiva acerca de qué entendemos por enseñar y por aprender, cómo se mide ese conocimiento. Si bien desde los estados, a nivel del Ministerio de Educación Nacional y provincial, hubo criterios, sugerencias acerca de que el tipo de evaluación tenía que ser formativa, tenía que ser una evaluación que acompañe los procesos de aprendizaje. No necesariamente esto es una perspectiva consensuada ni por la comunidad educativa ni por las instituciones, es decir, sobre esto hay debate. Es un debate que persiste en los sistemas educativos más allá de la pandemia, pero podríamos decir que en el contexto de la pandemia volvió a aparecer, particularmente en estos últimos meses, a partir de un documento que salió del Consejo Federal acerca de los criterios de promoción en el sistema educativo y cierto malestar que en algunas provincias, en algunos contextos de distinto tipo, bueno, implicó una interpelación acerca de si eso implicaba una evaluación formativa, cierto nivel de facilismo
del sistema educativo respecto a los aprendizajes en el contexto del ASPO. Me parece que estas 6 preocupaciones son preocupaciones de distinto orden, pero bueno, intentan motorizar un poco y ponernos en sintonía acerca de esta presentación. Si uno piensa en temas que hace a lo que se pudo abordar desde el campo de la investigación, podríamos encontrar como algunos, como se dice, ¿no? Algunos tips, algunas frases o algunos temas que nos ayuden a pensar todos estos problemas. Por un lado, podríamos decir que el sistema educativo fue muy eficaz en lograr cierta comunicación con la comunidad educativa, es decir, más que sistema educativo, los docentes, los directivos, los diferentes actores del sistema educativo, por lo que aparecen en general en las encuestas, los niveles de comunicación han sido altos, es decir, como vemos en esta foto, o en esta diapositiva, el 96%, esto es un estudio que yo coordiné desde la Universidad Pedagógica en estos meses, el 96% dice haberse comunicado con los estudiantes o con sus familias en términos de asegurar la continuidad pedagógica. En la próxima vamos a ver la frecuencia de esta comunicación, pero aparece permanentemente un alto nivel de intencionalidad y de comunicación. Ahora, un dato llamativo es poder ver cuántos estudiantes han dejado de vincularse o asistir a las actividades propuestas de continuidad pedagógica. Si uno ve esta torta, uno puede encontrar que no mayor al 20%, es un grupo aproximadamente de un 36,8% de docentes. Esto formó parte de una encuesta de casi 1000 respuestas, lo cual significa de que si bien el abandono en este contexto no es un abandono altamente significativo, podremos encontrar que entre un 10 y un 15% de estudiantes, y eso muy dependiente del nivel educativo, no continuó en este proceso en términos de involucramiento en las tareas pedagógicas. Quizás en el segundo uno puede encontrar, en la segunda foto al lado de esta gráfica, una diferenciación por nivel, donde nosotros lo que estamos diciendo es que los niveles de abandono más altos fueron en el nivel inicial y superior, entre un 10 y un 25%. Esto, por supuesto, son estimaciones que tienen que ver con respuestas de docentes, no son datos absolutamente propios de las instituciones, sino son respuestas en base a encuestas. Ahora bien, cuando uno mira también algunos otros datos que tienen que ver con la frecuencia de la comunicación, podríamos encontrar también que las frecuencias, como decíamos antes, remiten a una cuestión importante o positiva, ¿no? Una vez por semana casi un 24%, 2 o más veces por semana casi un 40%, quincenalmente, bueno, ya más baja, pero uno podría decir que tendencialmente los niveles de comunicación son significativos. También uno lo que puede encontrar es que estas frecuencias de la comunicación están en algunos casos no solamente asociadas con plataformas o con recursos como puede ser WhatsApp, sino también con otras instancias de vínculos con la familia, como es la entrega de módulos alimentarios, que en muchos casos fue el organizador de la comunicación, y a su vez de la entrega de materiales pedagógicos, particularmente en poblaciones más vulneradas. Otro estudio que tiene que ver con una evaluación que realizó el Ministerio de Educación y que en el último mes comenzaron a haber informes, nos permite distinguir con mayor claridad lo que hace a los recursos tecnológicos y la conectividad de la continuidad pedagógica que yo llamo continuidad pedagógica segmentada. Marcelo, perdóname que te interrumpa. Se ve como medio cortado la diapositiva. No sé si al resto le pasa también. Yo la estoy viendo bien, ¿eh? Ah, bueno, perdón entonces. Ok.
A mí me parece que es importante esto en el sentido de que, como sabemos, acá hay dos grandes dimensiones para entender. Por un lado, con qué recursos tecnológicos contamos, y por otro lado, con qué nivel de conectividad. Lo que acá se trata de plantear, por un lado, es la desigualdad en términos de lo que es aquellos estudiantes que asisten a escuelas de gestión estatal respecto de las escuelas de gestión privada. Realmente estos datos son muy llamativos, no porque sean, no porque alteren una idea acerca de la desigualdad, sino porque la confirman en términos de, por ejemplo, solo entre 42 y 44% de los hogares con estudiantes que asisten a instituciones estatales tienen una computadora, y esta tendencia prácticamente se duplica en el caso de los chicos que asisten a establecimientos de gestión privada, en el sentido que cerca del 80% disponen de una computadora. O sea que estamos hablando de una duplicación. Lo mismo casi pasa con el tema del acceso a Wi-Fi, en el sentido de que solo 46% de los hogares del país cuentan con acceso fijo de buena calidad en la señal, mientras que el 30% no tiene acceso fijo. Del total de hogares con internet por acceso, un 35% declara problemas de la calidad en la señal de internet. Ahora, estas diferencias en términos de recursos tecnológicos y conectividad también se expresan en el tipo de continuidad pedagógica, ¿no? Y en ese sentido uno podría encontrar que esta discontinuidad ya no tiene que ver solo con el tipo de frecuencia, como veíamos en el anterior estudio que yo estuve coordinando respecto de la frecuencia del vínculo, sino con dos elementos que a mí me parecen muy importantes. Uno tiene que ver con el tipo de recurso utilizado, es decir, si se utilizó plataformas o se utilizó más bien WhatsApp como recurso más posible para poder usar en contextos donde en muchos casos la disponibilidad de equipos informáticos es muy baja. Entonces, eso es una variable distintiva que tiene que ver con el recurso tecnológico. Pero por otro lado, también lo que es interesante es cómo a medida que se avanza en los niveles, es decir, en el nivel, el uso de reuniones virtuales, ¿sí? En los niveles educativos inicial como primario, prácticamente es entre el 42 y el 50% la posibilidad de trabajar con plataformas en términos de generar reuniones, generar espacios colaborativos o de intercambios. Lo mismo pasa en el caso de las escuelas de gestión estatal, pero siempre los porcentajes son muy inferiores, ¿sí? Ahora, lo que aparentemente aparece como un dato bastante común, bastante, se podría decir, consensuado en términos de los distintos tipos de gestión, es que lo que prevalece en general son actividades individuales, ¿sí? En general lo que aparece es que son muy bajas la proporción, tanto en las escuelas de gestión privada como estatal, aquellas actividades colaborativas o grupales. No me voy a detener más en esta foto porque puede ser aburrido seguir hablando de esto antes de meternos en lo que nos llama este conversatorio, que es currículum, pero esto forma parte del contexto de nuestra discusión. Esta es una última foto de lo que hace a los aportes de la investigación. Este es un estudio de UNICEF, y también, digamos, no dicen muchas cosas nuevas, pero sí habla, ¿sí? De, bueno, el 18% de los adolescentes declaran no tener acceso a Internet y el 37% no cuenta con tablet, notebook o PC. Este es un estudio de UNICEF hecho con todos los grandes conglomerados urbanos a nivel nacional, y da cuenta, digamos, por otra parte, de un 31% de los adolescentes, en este caso, dicen no tener devolución por parte del docente en las actividades, un 23% sin contacto con docentes,
lo cual da cuenta de que si bien hay comunicación, esta continuidad pedagógica es una continuidad segmentada, compleja, discontinuada, para poder ser paradójicos con la idea de continuidad o contradictorios. Cuando antes yo planteé el tema de las etapas de la continuidad, yo simplemente les quiero leer un relato acá de una docente que nos dice, y por ahí a ustedes les pasó lo mismo, que para ellas la continuidad tenía 5 etapas, ¿no? Una primera etapa era ver cómo íbamos a intervenir con los alumnos con los formatos de cuadernillo, activar el blog y las aulas. En una segunda etapa se abrió la virtualización. Ahí nos dimos cuenta que la cuarentena vino para quedarse, proliferaron todas las plataformas email, modos de WhatsApp, Classroom. La tercera etapa fue qué hacer con los pibes que no tienen conectividad. Y ahí fue la desazón acerca de aquellos que se perdieron, aquellos con los que no nos podemos conectar. Luego la profesora dice, en la cuarta etapa, que ya pudimos ver que teníamos virtualizados, estábamos conectados, y nos centramos en las plataformas, porque ya teníamos las plataformas. Parecería que cuando se logró ese proceso, hay algo que tiene que ver con una quinta etapa, que es el agotamiento. La quinta etapa es la que le decimos que es la de sostener el cansancio de la pantalla del trabajo, la distancia, el trabajo remoto. Los maestros estamos muy cansados y las familias también. O sea, hay como 4 o 5 etapas que después tendríamos que ver si nos identificamos con estas etapas, pero como una especie de cronología de lo que significa trabajar en este proceso de continuidad y discontinuidad. Bien. A modo de salir de lo que es el campo de la investigación y de quizás algunos aportes prácticamente salpicados, pero que tienen que ver con presentar tendencias. Bueno, uno se pregunta qué es lo que cambió en el currículum, qué es lo distinto. Quizás algunas cuestiones que son estructurantes es importante dar cuenta, ¿no? Hay algo que se modifica en términos del tiempo y el espacio. Una colega nos habla de la escuela en pantuflas, como es un video muy, muy lindo que en YouTube de una clase de la doctora Inés Dussel. Es decir, un tiempo donde ya no es el mismo tiempo de la escuela creada ya desde hace varios siglos, diferenciado en términos de el espacio también, el espacio cotidiano, un espacio cerrado, con sus tecnologías, con sus ventanas, sus pizarrones. Hay algo de los cuerpos que dejan de estar presentes. Pero lo que puede ser significativo para todos es lo que se denominaría la domesticación o la domestización del espacio escolar. O sea, mientras el espacio escolar socialmente implica un espacio diferenciado de la familia, en el cual, como muchos autores hablan, se construye la socialización secundaria en gran parte, empieza a ser parte de ese espacio doméstico, donde también lo que aparece es la pérdida de la idea del otro, la pérdida de lo común. Y esto, sin duda, digamos, implica, bueno, un problema educativo y un problema para el currículum, porque el currículum forma parte de estas condiciones escolares que hace a la descontextualización del conocimiento, a la presencialidad, a la simultaneidad, es decir, un contexto particular y específico de aprendizaje que habilita el espacio escolar. En este marco, otro colega como Axel Rivas, de lo que nos habla es de la pedagogía de la excepción, es decir,
como recién decíamos, se cayó la presencia de los cuerpos, el tiempo, el currículum aparecería desarmado, donde aparece una familiarización del poder escolar. Es decir, ¿por qué una familiarización? Porque el poder escolar externo pasa a ser una dimensión de la dinámica de la familia o de las familias. En este sentido, el aprendizaje en el hogar, más que el aprendizaje de nuevas tecnologías, uno puede decir el aprendizaje en el hogar, aparece bajo las órdenes de la escuela, ¿no? En este sentido, esta es una perspectiva que plantea en un texto muy reciente Flavia Terigi, que tiene que ver con un aprendizaje comandado desde la escuela, pero construido en el contexto de la familia o en el contexto del hogar. Siempre, por supuesto, es en qué familia, en qué contexto, en qué hábitat fue construido, con qué referentes, con qué posibilidades. Para finalizar esta cuestión que tiene que ver con el ASPO y los cambios en las coordenadas, uno podría pensar, cuando siempre enseñamos, cuando trabajamos con un contenido escolar, desde el currículum decimos que hay un proceso de descontextualización para luego contextualizarlo, es decir, el conocimiento que se construyó en otro espacio del campo de las ciencias o del campo de las artes o el campo de la filosofía, el currículum tiene la obligación de descontextualizarlo para luego contextualizarlo en el espacio escolar. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se produce ese pasaje entre la descontextualización y la contextualización a través de nuestro trabajo en el contexto del ASPO? ¿Realmente podemos descontextualizar o simplemente estamos transmitiendo un saber donde la posibilidad de la descontextualización y la contextualización es muy compleja porque, bueno, no necesariamente las herramientas digitales nos permiten o nos dan posibilidad para lograr este proceso de descontextualización y contextualización? Lo mismo tiene que ver con la reconstrucción de sentidos, ¿no? O sea, ¿cómo se construye sentido? ¿Cómo se construye una verdadera motivación cuando los procesos de construcción de conocimientos dependen de estructuras altamente clasificadas y donde el aprendizaje colaborativo, como antes vimos respecto de lo que plantean algunas investigaciones, es muy limitado, está muy sujeto al trabajo individualizado, a la motivación intrínseca del estudiante, y donde la posibilidad de construir sentido acerca de lo que se aprende es muy limitada. Bueno, estas quizás son algunas preguntas para el currículum que nos despierta el contexto del ASPO. Yo planteo algunas preguntas que tienen que ver para este conversatorio y que justamente luego cuando termine, a la brevedad, en unos 10 minutos más o menos, lo vamos a compartir, y lo vamos a compartir planteando desde todos nuestra perspectiva. Una tiene que ver con qué significa un currículum prioritario justo para una transición y para el regreso, cómo construirlo, qué parámetros podríamos tener en cuenta. Si quieren, anótenselas y luego las vamos a discutir o las voy a volver a presentar cuando esté terminando la presentación. Después de estas preguntas, bueno, ahora sí, llegamos al ruedo. Y discúlpenme estas presentaciones preliminares, que por ahí fui largo, pero no podía empezar de otro modo. Si bien el encuentro tiene que ver con la primera palabra, decíamos currículum y continuidad, tuve que hacer este prolegómeno para llegar al punto. Y el punto es, bueno, ¿cómo poder pensar la continuidad pedagógica desde el currículum? ¿Qué pistas nos da el currículum? Como sabemos, algunos cursaron esta materia, otros la vieron en profesorado, pero todos hacemos currículum en las aulas, más allá de lo que pudimos, en qué concepción nos pudimos formar, en qué lugar pudimos pensar estos temas, todos hacemos currículum diariamente.
Acá uno puede encontrar diferentes perspectivas, una quizás perspectiva consensuada en el campo del currículum, de entenderlo como un artificio de la modernidad, ¿sí? A partir de lo que implican la consolidación de los sistemas educativos modernos, vinculados con procesos de selección, organización, distribución, transmisión y evaluación, como un modo de regular la enseñanza. Algunos autores dicen que el currículum son contenidos culturales que las instituciones educativas transmiten, así como también prácticas, interacciones que se hacen realidad bajo condiciones institucionales y sociohistóricas. Es decir, el currículum en un sentido de la práctica, el currículum real, no es solamente la prescripción, sino también aquello que hacemos, aquello que construimos con el otro. Quizás el tercer verde, el más oscuro, pero no por eso ser el más oscuro conceptualmente. Yo me identificaría con esta tercera perspectiva en el sentido del currículum como construcción cultural, no como un concepto abstracto. Resulta un modo de organizar las prácticas educativas, resulta un trayecto con una función socializadora y cultural sujeta a condiciones de realización. Hay algunos autores que, como Kari Kemis, plantean esta gráfica del currículum como un lugar de articulación entre teoría y práctica, pero también en la interrelación educación y sociedad. Y en esas interacciones se construyen identidades, dice un autor que se denomina Tadeu da Silva, es decir, se construyen subjetividades, se construyen identidades. Cuando yo miro ese gráfico digo, bueno, ¿cuáles son las identidades que estamos construyendo en el contexto del ASPO? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Qué tipo de sujeto pedagógico estamos conformando, ¿sí? A través de este trayecto curricular que estamos coordinando o tratando de prefigurar en nuestra vida cotidiana? Sin duda, detrás de cualquier perspectiva de currículum hay enfoques, hay paradigmas. Muchos de ustedes saben que hay, en general, en toda esta perspectiva acerca de los paradigmas, diferentes modos de pensar el currículum, algunos más de carácter academicistas ligados con valorar estrictamente el conocimiento, aquel contenido que se intenta transmitir. Otras perspectivas más de carácter tecnológicas, donde se intenta medir conductas, donde se intenta alcanzar ciertos objetivos en términos de input y output, es decir, resultados de aprendizaje. Otra perspectiva más de carácter práctico, es decir, la posibilidad de pensar en proyectos donde hay un fuerte puesto en el sujeto en términos de las prácticas, en términos de las interacciones, en términos de lo que un referente de este plano como Stenhouse habla de procesos de investigación curricular. Y finalmente perspectivas emancipadoras que hacen pensar cómo el currículum, bueno, permite construir utopías, permite construir también modos de reacción frente a modelos hegemónicos a nivel cultural o a nivel social. Cabe la pregunta, bueno, ¿cuál es el currículum que nosotros estamos con mayor posibilidad de sostener? Si quizás en el contexto del ASPO, algo de la práctica línea más a un enfoque que a otro. Y eso por ahí está, como nos dice Jimeno Sacristán, muy ligado a las condiciones institucionales de donde podemos desarrollar nuestras prácticas. Quizás frente a la pregunta ¿cómo pensar un currículum prioritario? A mí me gustaría por ahí entrarle al punto 2, no por el de enfoques o paradigmas, sino por el currículum. Me parece que en Argentina hay antecedentes importantes que tienen que ver con los contenidos básicos comunes, con los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, que son plataformas importantes acerca de
qué contenidos, qué habilidades, qué procedimientos poder recuperar en términos de un currículum básico, que ordene algo acerca de lo común. Acerca del currículum básico hay un autor que es muy importante, que se llama Kirk, que tiene que ver con... discúlpenme un segundito. Y ya sigo, un segundito, por favor. En el caso de Kirk, básicamente lo que plantea es que el currículum básico incluye las habilidades, los conocimientos, las disposiciones y los valores que se requieren para vivir en una sociedad democrática. Quizás algo de estas cuestiones uno las puede percibir en el diseño en su momento que tuvieron los NAP, en el sentido de cierto abanico de cualidades y capacidades que se requieren para tener una participación efectiva en la vida comunitaria. Cada uno de los áreas curriculares en los NAP tiene un planteo en términos de su desarrollo. Me parece que es una posibilidad para empezar a definir lo prioritario desde ahí. Hay un colega que se llama Daniel Feldman, que nos habla acerca de tipos de conocimientos que nosotros podríamos tener en cuenta para definir también lo prioritario. Cuando hablo de tipo de conocimientos, nosotros podríamos encontrar que en el marco, digamos, de nuestro trabajo pedagógico, podemos encontrar conocimientos que se denominan conocimientos de biblioteca, que tienen que ver con conocimientos más ligados con saberes, más ligados con saberes conceptuales. El conocimiento como biblioteca se aprenden datos, conceptos, más tienen que ver con el conocimiento de archivo, incluye estrategias de almacenamiento y recuperación de la información. Ahora, también hay otro tipo de conocimientos más concentrados en el conocimiento como herramienta. Nosotros acá cuando hablamos del conocimiento como herramienta tiene que ver más con instrumentos operativos para el análisis, para la investigación. Este es un conocimiento realmente importante que ayuda a construir otro tipo de conocimiento más de carácter inductivo. Y finalmente el conocimiento como práctica, ¿no? El conocimiento que se pone digamos, de relieve en esta idea de la capacidad de hacer, de proceder, de modificar la realidad, de trabajar en ciertos contextos. Podríamos decir que, bueno, ciertamente nosotros estamos en un contexto donde quizás estamos privilegiando más el conocimiento en clave de biblioteca. Habría que ver para un currículum prioritario si ese sería el único conocimiento que podemos empezar a identificar, o hay otro tipo de conocimientos prioritarios que podríamos incluir, ¿sí?, en esta conversación. Con respecto, digamos, a esta pregunta acerca de cómo construir un currículum prioritario, nosotros tenemos quizás algunos criterios que planteó el gobierno nacional, que planteó el gobierno provincial, sobre el regreso a clases y medidas estructurales. No me voy a detener en estos criterios porque son criterios quizás ya leídos por muchos de ustedes a partir de una resolución, que es la 363/2020, que tiene que ver con algunos criterios, podríamos decir, algunos más ligados con criterios epidemiológicos, es decir, con la idea del escalonamiento progresivo, de la asistencia a clases, en muchos casos ligado con el año de estudio. También aparece dentro de esta perspectiva la asistencia alternada por grupos de alumnos. Esta alternancia también habilita tiempos de presencialidad y no presencialidad
en el sentido de una cierta bimodalidad, en términos de lo que implicaría el tiempo presencial y el tiempo a través de estrategias y de trabajos con algún otro tipo de recurso vía plataforma. Y también, por supuesto, en estos lineamientos aparece el currículum, ¿no? En el sentido de la idea de la priorización o reorganización de saberes, la idea de plantear procesos de intensificación de la enseñanza que combinen el trabajo con la escuela, en la escuela y en el hogar. Yo quisiera, digamos, plantearles quizás como punto de cierre de esta primera presentación, un esquema que tiene que ver con cómo poder pensar este currículum prioritario asociado, digamos, a lo justo, es decir, a poder sostener un principio de justicia educativa. Acerca de lo justo, en general, hubo varios enfoques, pero podríamos decir que hay un enfoque de François Dubet que intenta recuperar tres perspectivas, ¿no? Lo justo en términos asociados al mérito, asociado a lo que el individuo puede lograr en términos de sus habilidades y sus resultados. Se puede decir la justicia en clave meritocrática. Hay un segundo plano de la justicia más ligado con la redistribución de saberes, es decir, con un enfoque más asociado a la compensación, al poder dar más a los que menos tienen. Y hay una tercera perspectiva, y es esta tercera perspectiva que me parece más rica, más compleja, que tiene que ver con reconocer al otro como sujeto de derecho, no solamente como sujeto de compensación o de resultados, se puede decir la justicia en clave. Por otro lado, la posibilidad en este reconocimiento de construir procesos de mayor diversificación en cuanto a los trayectos. En esta de diversificación y de personalización, en esta perspectiva podríamos encontrar que habría un andamiaje de poner en juego diferentes saberes fundamentales o comunes, ¿no? En el sentido de asegurar la adquisición de saberes fundamentales para los alumnos más desfavorecidos como forma de redistribuir la riqueza simbólica, fortalecer la cohesión social mediante la inscripción de todos los alumnos en un acervo compartido. O sea, esta tercera perspectiva habla de lo común, habla de la posibilidad de lograr cierto proceso de trabajo con un plano cultural en términos de lo común que nos unifica a todos y a todas. Volviendo a lo anterior, en esta perspectiva, yo creo que lo que también es algo importante, muchos de ustedes lo plantearon en las preocupaciones iniciales, tiene que ver con cómo recuperar ciertos lazos y relaciones pedagógicas. Creo que en esta idea de currículum prioritario justo, no podemos pensar solamente en un plano de la identificación de prioridades cognitivas solamente, sino cómo poder dar lugar al plano de lo emocional y afectivo, al plano de ciertas relaciones de reconocimiento del otro, al plano también acerca de qué saberes se construyeron en contexto del ASPO. Esto es un tema también importante, yendo a la última transparencia o a la última foto, que tiene que ver con cómo podemos documentar mejor qué pasó en cada institución, qué pasó en cada comunidad educativa, con otro tipo de aprendizajes, de saberes que desbordan de algún modo el currículum escolar, ¿no? Aprendizajes más de carácter cotidiano que tiene que ver con el contexto del aislamiento. Bueno,
Yo por acá estoy cerrando esta presentación y ahora sí quiero abrir nuevamente 2 preguntas que para mí eran preguntas que podían ordenar también el intercambio, acerca de qué significa un currículum prioritario y justo para una transición y el regreso, cómo construirlo y qué parámetros podríamos tener en cuenta. La idea a partir de ahora, siendo las 6:05, es poder hacer un pequeño intercambio con algunos de los participantes de los que están hoy en el Zoom y en el encuentro transmitido por YouTube. Vamos ahora sí, se va a sumar en este encuentro más activamente Irene. La idea es poder, aquellos y aquellas que quieran participar, o levantar la mano o mandarlo por chat, y entonces sí le daríamos la palabra, y poder opinar acerca de cómo ven acerca de esta pregunta, qué contestarían ustedes, por dónde lo ven, la respuesta, y a partir de ahí luego vamos a hacer una nueva, yo voy a hacer un nuevo intercambio y una nueva presentación. Así que ahora sí hacemos un corte con este segundo momento del encuentro. Gracias. Surgen por acá intervenciones, sino algunas intervenciones del YouTube. No sé cómo me digan Marcelo e Irene. Como resulten mejor. Sí, pensábamos en la posibilidad de que por ahí, si alguno quiere tomar la palabra, acciona su micrófono y poder compartir, socializar algunas ideas en torno a qué pensamos, ¿no? Sobre este currículum prioritario, en función de ese momento y un poco a través pensando en el regreso, que bueno, también es un tiempo incierto, todavía no sabemos. Pero bueno, los invitamos y las invitamos a que a través del chat que podemos levantar, o si no, abren sus micrófonos, a partir de sus experiencias, en quienes sean docentes y estén en este momento en actividad, o quienes no lo sean, pero bueno, este tema los interpela y por ahí les interesa compartir sus ideas, ¿no? Los escuchamos, las escuchamos. ¿Alguien que se anime? Yo me animo. A mí se me ocurre, a ver, una cuestión. Dale. Siempre está como yo por lo menos lo que veo, siempre está como la tensión entre el nivel como más político del currículum y como el quehacer y la autonomía que cada escuela tiene. En esto de pensar como un currículum prioritario, ¿quién tiene, digamos, más trabajo en esa definición? ¿Es un trabajo que se va a dar más a nivel político, digamos, de las jurisdicciones, de determinar, bueno, en este contexto y después de lo que sucedió y con la articulación obligada 2021, lo prioritario va a estar en manos de las escuelas y de las construcciones que hacia el interior de las escuelas se puedan llevar adelante, o va a estar más en manos es un comentario y es una pregunta? Bueno, no sé, Marcelo, si escuchaste la intervención de Patricio. Sí, pero hacemos primero varias, ¿no? Bien. Algunas intervenciones de YouTube.
Paula Galeano preguntaba si los datos que mostraste fueron recolectados en Cava y en provincia o bien dónde. Ana Paula Martoglio hace un comentario más que una pregunta. Estaría bueno que los docentes conozcamos con qué herramientas cuenta cada alumno y a partir de eso planificar la enseñanza. Y Alicia Fonseca, no solo son los alumnos que no tienen conectividad, hay muchos docentes que tampoco tienen ni conectividad ni medios tecnológicos. Sí, también tenemos una intervención de Jorge que deja abierta una pregunta, ¿no? En torno a cómo podrían analizarse las decisiones de currículum justo y prioritario en ASPO en la formación universitaria en los últimos años. Bueno, si no hay muchas más preguntas, vamos a empezar con algunas respuestas. Y luego Bien. por ahí se van sumando nuevas preguntas, ¿no? Quizás voy a empezar por lo que plantea Patricio, que me parece que es muy sugerente, es decir, por dónde empezar, o sin duda, digamos, en la construcción curricular podemos siempre hablar de que hay diferentes niveles de especificación y de decisiones. Está la decisión de la política en términos del plano macroestructural, pero también está el lugar de los niveles intermedios del sistema educativo y lo que son las instituciones con sus grados de autonomía en la construcción de sus propios proyectos. En este marco me parece que quizás un lugar que históricamente tuvieron las escuelas es en la posibilidad de construir diagnósticos acerca de cuál es la dinámica que tuvieron con su comunidad en términos de la comunicación y en términos de la continuidad. O sea, por eso cuando yo presenté algunos datos, los datos más allá de lo que decían, me parecía que ponen en discusión que continuidad no es igual que comunicación no es igual a continuidad pedagógica y que quizás los esfuerzos que hubo, que fueron por supuesto enormes y siguen estando, más tuvieron que ver con la posibilidad, y no es menor, de garantizar cierta comunicación con los estudiantes y con las familias, pero que no necesariamente esto redundó en la continuidad. Ahora, frente a lo que vos decís, Patricio, la singularidad de las instituciones es absoluta, o sea, podemos pensar que cada escuela es un mundo, ¿no? Es un mundo cultural, un mundo de relaciones sociales, de relaciones de poder. Entonces, más allá de los planteos que están teniendo las áreas de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, está el lugar de las escuelas, ¿no? En la construcción de sus diagnósticos y sus propuestas de estrategias de intervención. Yo diría de que hay quizás un primer planteo es preguntarnos qué hacemos con los que nunca se conectaron, qué hacemos con aquellos que no pudieron persistir en sus tiempos de trabajo, en la comunicación, en la continuidad pedagógica, aquellos que se cayeron entre comillas, del mapa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar mecanismos de compensación, vamos a trabajar como plantea la resolución, y a mí me parece muy interesante, recuperando experiencias de intensificación de aprendizajes, estrategias de aceleración que tienen que ver con quizás trabajar con otro tipo de secuencias de aprendizaje para lograr resultados equivalentes, es decir, cómo vamos a trabajar con esa disparidad que hubo de aprendizajes a lo largo del contexto del ASPO. Quizás una disparidad que estuvo siempre, porque podemos decir que las aulas están abarrotadas de disparidades y heterogeneidades, pero que en el contexto de ASPO, como siempre venimos diciendo, esto se recrudece,
se fortalece, se incrementan estas distancias culturales y sociales. Y yo creo que ahí la escuela tiene un lugar para no dejar caer a los que se cayeron, para recuperarlos, pero también para trabajar en esa cuestión de lo común. Por eso yo lo recuperé ahí a Kirk como un autor, como un referente que habla de los saberes mínimos. Sobre el tema de los saberes mínimos hay mucha discusión acerca de si los saberes mínimos implica definir estándares para abajo, y implica en algunos casos plantear un conocimiento pobre para la sociedad y particularmente pobre para los sectores más vulnerables. Kirk en este sentido es un autor que defiende justamente una idea de lo mínimo asociado a lo común, ¿no? Una idea de lo mínimo asociada a la posibilidad de la cohesión social. Y yo creo que en este contexto me parece que, no sé, yo lo estoy planteando como un aporte para pensar cómo esto mínimo puede ser un eslabón para la transición. No sé si te estoy contestando o te embarullé. No, sí, con respecto a otra... A ver, yo en algún punto, a ver, lo planteaba desde este lugar, por ahí a ver te ayuda a decir alguna cosa más. Siempre está esa tensión. Yo lo que me pregunto es si esto va a implicar algún tipo de movimiento en ese sentido. De hecho, yo en este tiempo, vos dijiste, está el lugar de la política, los espacios intermedios y las escuelas. Los espacios intermedios, por lo menos en mi experiencia, funcionan más como vehículo que como lugar de decisión. Ahora, la otra tensión siempre estuvo. Yo lo que me pregunto es si va a haber movimiento en ese sentido. Si va a haber más peso sobre las escuelas y sobre su capacidad de decidir o menos. Justamente porque los contextos son muy, muy diferentes en términos de acceso a la tecnología o bueno, cuestiones territoriales. O no, o digamos, o la tensión va a seguir en el mismo lugar. No sé, creo que esta respuesta la tenemos que dar entre todos. Yo la verdad que no te puedo dar una respuesta. Sería plantear un pronóstico que no lo tengo claro. Depende mucho de cada escenario institucional, cada escenario local, cómo se juega este tipo de movimiento, digamos. Sí hay, sí, me por ahí parece, es un poco más complejo. Me parece que en este movimiento lo que sí hay es la posibilidad de cambio de las formas escolares, que es algo que quizás yo no me detuve, pero me parece que es una oportunidad para pensar quizás la posibilidad de instalar en las escuelas algo que más bien está instalado en la discusión académica, pero no en las escuelas, si la vuelta no va a implicar un cambio en las formas, es decir, en los cambios de formato. Ya las resoluciones están planteando la bimodalidad. Yo creo que la bimodalidad va a inaugurar un cambio de formato escolar. Hay que ver si ese cambio de formato escolar va a ser simplemente un tema de los tiempos de clase y no clase, o va a implicar otra cosa, va a implicar otro tipo de aprendizaje, va a implicar relaciones diferentes en términos de mayor nivel de horizontalidad en cuanto a tipo de trabajo que se hace con los estudiantes o no. Yo tengo una visión intermedia con eso. Yo creo que va a haber cambio de formato, pero también va a haber un fuerte protagonismo del pensamiento conservador. Va a haber una fuerte aigambre de las tradiciones del sistema educativo. Así como un docente de Necochea le mandó una carta al ministro diciéndole por qué se estaba tratando de generar cierto facilismo con los mecanismos de promoción y que todos nos habíamos esforzado mucho para que después una resolución nos plantee que la promoción iba de algún modo a plantear cierto nivel de pasar para el año próximo las cuestiones de acreditación, y es una carta que en realidad da lugar a plantear qué supuestos hay detrás de esa perspectiva. El supuesto que hay es que todo estudiante tiene que tener una acreditación, una calificación, y que todo se tiene que calificar de algún modo, y si no se califica no hay escuela. Yo creo que esta perspectiva es una perspectiva hegemónica, es una perspectiva que ordena nuestras prácticas tradicionalmente. Y mi lectura es que esta perspectiva va a ser también la dominante al regreso. Entonces yo simplemente digo, me parece que va a haber un cambio de formas, pero también va a haber ciertas perspectivas tradicionales que van a volver a ordenar la agenda educativa.
Y eso me parece que es un tema que tendríamos nosotros que tratar de discutirlo lo más vehemente posible. Parecería que los estados provinciales y nacionales fueron más disruptivos al plantear los mecanismos de evaluación que las propias instituciones. Es decir, cuando uno plantea lógicas de cambio, yo personalmente veo que hay más intentos de cambio desde la esfera más política acerca de cómo pensar lo escolar en el contexto de pandemia que de las propias instituciones y docentes. Es decir, con este entusiasmo y casi ímpetu por calificar todas nuestras prácticas y calificar todo tipo de proceso. Entonces, si no hay una nota y si no hay una posibilidad de poder definir si el sujeto promociona o no promociona, parecería que todo nuestro esfuerzo fue en vano. Y esto me parece que es lo que trasluce esa carta, para mí una carta lamentable, pero bueno, es una carta al fin de una expresión de disconformidad con una normativa de la gestión pública, ¿no? Hago un aporte, ¿sí? Bajo unas dudas que me despierta esto. ¿Se me escucha? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy de acuerdo, o sea, veo que el lugar del diagnóstico y de la acción, en definitiva, es la escuela, está en tensión con los niveles superiores, ¿no? Donde se toman las decisiones. El tema es que a veces se necesita que desde el nivel superior haya definiciones claras, me parece a mí, yo trabajo en una escuela, porque dentro de la escuela hay una heterogeneidad grande entre los docentes, de estas posturas de esto más disruptivas o más conservadoras, y digamos, por decirlo, no me salen palabras muy académicas, pero en esta heterogeneidad lo conservador está dentro de la normativa, por decirlo de alguna manera. El que quiere hacer algo distinto a veces tiene que luchar contra algo que está establecido, que en este momento queda bastante claro de que las condiciones cambian todo, pero para muchos docentes no cambian la cuestión de fondo. Entonces, ayudaría mucho realmente que algunas cosas desde arriba se clarifiquen más. Durante el año la verdad que fue como un poco, hubo un montón de cosas que no se han definido desde arriba cómo hacerlas. Yo lo entiendo, entiendo que dar un poco de autonomía a las escuelas es necesario, pero que quedan demasiadas cosas sin definir. Y una cosa que aporto a lo que decía Patricio, a mí me parece que los niveles intermedios, y por intermedios entendemos, por ejemplo, la inspección, los inspectores, son bastante importantes. A veces marcan diferencias entre escuelas que pueden llegar a alargarse, a innovar en algunas cosas, a escuelas que se les da menos espacio, escuelas que se las sobrecarga con un montón de requerimientos burocráticos y otras que no, y a lo mejor solo depende de qué inspector les haya tocado, ¿sí? Así que a mí me parece que muchas veces los inspectores son una instancia que influye mucho. Yo estoy en escuela secundaria, ¿no? En la escuela secundaria hay mucha heterogeneidad, tanto en la tendencia de cada docente como los estratos intermedios. Sí, no, yo no estoy planteando la importancia del valor de la gestión intermedia, al contrario. Lo que digo es que en cada territorio ese movimiento que quizás plantea Patricio se va a construir con la singularidad de los actores, que es muy difícil poder pensar qué va a predominar o cómo se va a generar esos movimientos. Lo que yo estoy planteando es que quizás paradojalmente, si bien va a haber un cambio de formas, por lo que significa incluso el regreso a clases en contextos de aislamiento, en contextos, podríamos decir, de distanciamiento, hasta que no esté la vacuna, y lo que va a significar de algún modo ese regreso luego de un tiempo de tanto encierro en algún punto en relación a lo que es la vida escolar. Bueno, se observa que habría un cambio en las formas, tanto en los modos de agrupamiento, en los tiempos de clase, en los conocimientos que se van a priorizar, y aquellos sí, aquellos que no.
Y esto, digamos, indefectiblemente no solamente va a tener que ver con la propuesta provincial o nacional, sino con las definiciones curriculares de cada escuela, con el proyecto curricular de cada escuela. Lo que yo agrego es que junto con esta perspectiva del cambio, hay una perspectiva que tiene que ver con las tradiciones de la cultura escolar. Y las tradiciones de la cultura escolar, más allá del contexto del ASPO y pese al contexto del ASPO, siguen presentes. Y me parece que este interjuego entre las tradiciones de la cultura escolar y el posible cambio de formas es un desafío para el currículum. ¿Cómo va a jugar el currículum en esta contradicción, ¿no? Que es una contradicción que no tiene necesariamente una respuesta. Es lo que le da quizás complejidad a nuestras prácticas. Sí, y totalmente de acuerdo. Lo que quizás yo quería decir es que sería bueno que desde los niveles superiores se dé fuerza al intento de cambiar formatos y cambiar ciertas cosas, justamente para fortalecer en contra de el tradicionalismo y la inercia, digamos, porque a veces son las cosas. Por otra parte, igual me resulta un poco ambiguo, está un poco contradictorio conmigo misma, porque me parece que la autonomía escolar también es importante. Pero bueno, a mí se necesita. Bien. Eduardo, vos me habías planteado algunas preguntas en torno al tema de las investigaciones. Las investigaciones, en el caso de la que yo presenté, algunos resultados muy, muy chiquitos, fue un trabajo que yo hice desde la Universidad Pedagógica, fue en el conurbano bonaerense, basado en encuestas a directivos, docentes y supervisores y grupos de discusión. Siempre dentro de lo que es conurbano y en el caso de los grupos de discusión fueron de todos los niveles educativos, nivel inicial, primaria, secundaria, especial y adultos. En el caso de la encuesta del Ministerio de Educación, es un informe de evaluación hecho desde el Ministerio en base a una encuesta suministrada a 5.000 instituciones de todo el país, tanto privadas como públicas. Una muestra representativa de instituciones, por tamaño y por tipos de gestión, tanto estatal como privada. En el caso de UNICEF, UNICEF también es una encuesta nacional a través de llamados telefónicos. Es una encuesta a conglomerados urbanos de todo el país también, hecha a través de llamado telefónico. Siempre decimos que estas entrevistas e investigaciones, por supuesto, arrojan resultados, entre comillas, provisorios, porque sabemos la complejidad o las limitaciones que tienen respuestas vía encuesta o por llamados telefónicos, ¿no? Por lo cual, bueno, pero bueno, es la investigación que en este contexto se puede hacer también, ¿no? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bueno, en el chat, Débora dice, en cuanto al currículum obligatorio y el decreto 363/20, ¿se sabe de qué manera van a seleccionar aquellos aprendizajes básicos teniendo en cuenta la deserción en la gestión pública? Bien, no sé, yo desconozco el decreto, no sé si vos lo conocés, Marcelo, el decreto al cual remite Sí. Débora. Mira, básicamente lo que se está planteando es la selección de los contenidos, básicamente considerando las fuentes de los contenidos básicos comunes y los núcleos de aprendizaje prioritario. Eso van a ser las dos fuentes para hacer la selección de conocimientos prioritarios, ¿sí? Por supuesto que el tema de la deserción es un tema que no necesariamente está asociado, digamos, a la selección, pero sí está asociado a estrategias pedagógicas y curriculares que cada escuela va a tener que promover. En el decreto que yo planteé respecto de la promoción,
sí de lo que se habla es de la intensificación de aprendizajes. Como ustedes saben, las estrategias de aceleración es una estrategia que fue es una estrategia bastante interesante y exitosa, que tiene una tradición bastante importante en el nivel primario. La Ciudad de Buenos Aires tiene una tradición con políticas de aceleración de más de 15 años. La provincia de Buenos Aires tuvo experiencias interrumpidas. Digamos, cuando se habla de aceleración es de tratar de lograr en un mismo trayecto educativo quizás el aprendizaje de 2 años, en algunos casos, en términos de saberes, donde en realidad lo que se pone en juego es un cambio en los procesos de secuenciación y a su vez la generación de algún docente acompañante. En este caso, ustedes saben que en primaria, ya tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia, está habiendo una política de promoción acompañada, y eso sería un dispositivo que también se está planteando de tratar de sostenerlo para el regreso a clases, ¿no? Gracias. En realidad consultaba eso más que nada porque yo soy psicopedagoga y trabajo principalmente con discapacidad y con niños con trastornos en el aprendizaje. Entonces me replanteaba un poco cómo se va a dar esta intensificación en estos niños en particular. Entonces no conocía que había estrategias de aceleración que ya se habían implementado anteriormente. Bien. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Silvia. Yo los escuché atentamente y la verdad es una situación muy compleja, es algo atípico para todos. Tengo más experiencia en el nivel de la escuela primaria, que es donde me jubilé el año pasado como directora. Y las escuelas tienen algunos dispositivos que por supuesto siempre funcionaron y en este año en particular van a tener la oportunidad de sacarlos a relucir, que pasan por los proyectos de articulación entre ciclos y niveles, como parte de un proyecto de contingencia, es decir, todas las escuelas tienen que, ante determinadas situaciones que pueden tener que ver con catástrofes naturales o, bueno, condiciones climáticas y otras cuestiones, como el caso de la gripe A hace unos años, nos obligó a implementar distintos planes de contingencias en donde, como escuela, teníamos que priorizar cuáles eran los contenidos más importantes que los alumnos tenían que, digamos, aprender en cada uno de los ciclos. La suerte de contar con estos planes de contingencia y con los proyectos de articulación, de alguna manera u otra, obliga a los equipos de trabajo a hacer un análisis de la realidad, digamos, cognitiva del alumnado y a implementar nuevas estrategias para abordar esas carencias de conocimiento. Por otro lado, una de las normativas que se implementó hace unos años tenían que ver con armar agrupamientos flexibles de alumnos, con la posibilidad de incorporar un docente más como tutor, como bien lo planteó Marcelo, para poder acompañar a aquellos alumnos que tenían un desfasaje en determinadas áreas o en determinados conocimientos. Todas estas estrategias facilitan el acceso al conocimiento. Además, si mal no recuerdo, esto del acompañamiento o promoción asistida, que bien mencionaba Marcelo, hasta el año pasado estaba en vigencia. Es decir, los alumnos que estaban en situación de permanecer en alguno de los grados, de segundo a quinto grado, podían promocionar al año siguiente con un área pendiente. Es decir, si tenían 4 o 5 materias en las cuales tenían que compensar sus saberes y había una que no habían aprobado, no se repetía. Se le daba un tiempo más, hasta el mes de junio, para poder ver si con un plan, digamos, de compensación continua, específicamente diseñado para ese niño, para que pueda abordar los conocimientos que no había logrado en ese ciclo o en el año anterior. Además, el hecho de implementar la unidad pedagógica en el primer grado, primero y segundo grado, los niños en primero continúan aprendizajes en segundo. ¿Por qué? Porque hay que esperar una serie de tiempos para que puedan apropiarse del conocimiento que necesitan, porque bueno, como todos sabemos, las familias han cambiado, las formas de vida han cambiado y los niveles de maduración son más lentos en muchos de los chicos. Es por ese motivo que
el primer grado continúa sus aprendizajes, o sea, la unidad pedagógica está formada por 6 trimestres, y se habla de continuidad en el segundo año y no se habla de evaluación, de calificación y de repitencia. Sí, al finalizar el segundo año, ahí se define si el niño está en condiciones de avanzar al tercero, pero ya en el primer año, cuando el maestro ve que ese nene está muy demorado en su alfabetización, empieza a conversar con las familias para mostrarles o contarles cuáles son, digamos, los indicadores que no se están viendo y se deberían ver. Con lo cual entiendo que este currículum, para poder continuar siendo justo, va a requerir de estas estrategias que todas las escuelas primarias ya las tenían desde antes del ASPO. Sí, la preocupación es aquellos que no tienen conectividad, los que nunca pudieron sumarse, entonces, bueno, ahí cada director verá cómo acompañar a esos nenes que no tuvieron prácticamente acceso a la educación. Así que, bueno, nada, quería un poco complementar lo que había mencionado Marcelo, porque, bueno, el hecho de los agrupamientos flexibles es una herramienta más para acompañar a los chicos, pero ya desde antes de la aparición de este contexto tan problemático. Nada más. Bueno, Bien. Bien, había quedado pendiente, aunque se tuvo que retirar, pero Jorge había dejado allí en el chat también una pregunta. Él se refiere al nivel, a los últimos años de la formación universitaria, ¿no? Dejaba allí en el chat cómo podrían analizarse las decisiones de currículum justo y prioritario en la formación universitaria, ¿no? En los últimos años. Ahí ya nos vamos a otro nivel, digamos, ¿no? Sí, acá me parece que hay un tema en todos los casos que es importante, que es cómo poder garantizar ciertos logros de aprendizaje considerando dónde está el otro, cómo se conectó ese otro, con qué recursos, con qué medios, qué posibilidad tenemos nosotros de reconocer esa particularidad, que no vaya en desmedro de la calidad de los aprendizajes. Y yo creo que ahí hay una inventiva enorme que nos tenemos que dar, que en general, como antes recién decía Silvia, quizás si eso ya estuvo en la palestra, por ahí más en los niveles más básicos, yo creo que en el campo, en el nivel superior, en el nivel universitario, tenemos como que extremar las medidas para que eso pase, es decir, apelar al trabajo más individualizado, al trabajo más personalizado, al trabajo de recuperatorios para pensar la posibilidad de generar otra oportunidad más frente a instancias, por ejemplo, de parciales. Yo, por ejemplo, hace muy poquito habíamos tenido un diálogo con Irene acerca de qué se hace con un estudiante que por situación de COVID quiere dar un examen y luego lo da mal, y cómo se evalúa ese examen que no está bien, pero lo realizó en un contexto del virus. Bueno, son preguntas dilemáticas. ¿Desde dónde se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Tiene sentido generar más oportunidades? Sí, claro que tiene sentido y hay que darlas. Bueno, ¿cuál es nuestro parámetro? Si ese parámetro se modifica, ¿por qué otro se modifica? Siempre en estas modificaciones está, por supuesto, la vara acusatoria, que es, bueno, entonces vamos a generar políticas más facilistas, vamos a simplificar los saberes. Bueno, yo en realidad no digo eso, yo creo que no es, justamente esa no es la perspectiva. La perspectiva es cómo se construyen nuevas oportunidades resguardando la calidad del conocimiento. Y creo que ahí se involucra una perspectiva justa, donde se consideran las diferentes situaciones, pero desde el campo de la pedagogía estamos habilitando
nuevos espacios para aprender. Me parece que la pedagogía tiene que construir espacios para aprender y no espacios para evaluar. Yo creo que esto es un cambio importante que me parece que ya se viene dando hace bastantes años en este tipo de perspectiva, pero que a la luz del contexto de pandemia me parece que lo tenemos que profundizar aún más. Es decir, cómo nos preocupamos más por generar procesos de transmisión y no tanto por procesos de evaluación o por procesos de evaluación de carácter ligado con la calificación solamente, ¿no? Acá hay algunas preguntas que tienen que ver con qué sucede con los alumnos que jamás se conectaron. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, sucede que hay que generar algún tipo de acontecimiento, y este acontecimiento implica búsquedas, implica reconstruir sus historias, implica generar algún tipo de lazo nuevo y de un compromiso con el regreso a clases. Me parece que la experiencia que nosotros tenemos en Argentina con las políticas de reescolarización puede ser una experiencia importante, en el sentido de que son políticas que se trataron de basarse en el lazo con el otro, como un soporte para generar motivación en el regreso a clases. Y acá también está lo que yo planteé sobre el tema de las formas, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a una forma escolar ligada con el grado anualizado. Yo creo que ahora lo que tenemos que empezar a ensayar son trayectos formativos donde se apele a qué saberes hay que enseñar, en qué niveles de complejidad está el otro, en términos de los alcances y los logros que obtuvieron en este tiempo, y cómo se construye un diagnóstico adecuado al respecto. Yo creo que el concepto de trayecto es un concepto muy fértil para este momento, en el sentido de que rompe con la idea del grado o la idea anualizada y la reemplaza por una idea más flexible que tiene que ver con trayectos en base a contenidos que no necesariamente responden a un año, pueden responder quizás a 2 años diferentes, ¿no? Esto es una práctica muy habitual en las escuelas rurales, que tiene que ver con el plurigrado. Me parece que esto es una estrategia que puede ser también muy fértil para las escuelas que trabajaron tradicionalmente con una política anualizada, de por lo menos en una transición apelar a trayectos formativos, que bueno, para eso se requiere buenos diagnósticos en cuanto a los logros de aprendizaje que tuvieron los estudiantes en el contexto del ASPO. Eso no significa la calificación, eso significa evaluar en términos de qué proceso formativo se logró, qué pudimos hacer nosotros también, porque no es tampoco hablar del otro. Me parece que acá lo importante también es poder pensar qué pudimos hacer nosotros, cuánto del nivel de transmisión que nosotros preveíamos generar, realmente efectivamente lo pudimos hacer y cuál quedó limitado, quedó corto, quedó débil por también nuestras imposibilidades de enseñar, como dice Axel Arribas, en una pedagogía de excepción. Nosotros no estamos formados para trabajar de este modo y estamos ensayando todo el tiempo. Y entonces, bueno, en este ensayo nosotros también tenemos que autoevaluarnos y ver hasta dónde ese currículum lo pudimos trabajar, como para poder también al inicio de las clases, en términos de normalidad, poder tener un criterio más justo, ¿no? Pero sin duda, cuando preguntamos qué sucede, yo diría 2 cosas. Uno es recuperar el lazo. Lo otro es hacer un planteo muy claro de un diagnóstico curricular acerca de qué no se aprendió en este tiempo y cómo se construye un plan estratégico para que estos estudiantes, junto con un apoyo muy fuerte de la escuela, recuperen aprendizajes, sin que esto implique procesos de discriminación o exclusión o estigmatización. Que ahí vuelven a aparecer las tradiciones escolares, quizás en la escuela se lo llamen, uno ponga en un grado los que se conectaron y en otro los desconectados, ¿no? Entonces podríamos decir, como está el primero A, primero B, podemos poner los conectados y los desconectados. Eso sería lo peor que podríamos hacer, es decir,
construir un proceso de segregación escolar en función de los niveles de conectividad que hubo. Creo que esa es la peor receta. Bien. Perdón, sí, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con que estos procesos de segregación en función de pensar un 2021 con las aulas donde están aquellos que no se pudieron conectar y aquellos que sí se conectaron, es algo que circula dentro del sentido común y hay que desarmarlo y revisarlo porque es peligroso. A mí particularmente me parece que en este momento, y pensando la evaluación justamente no de la mano de la calificación, sino pensando principalmente en la evaluación como una herramienta formativa y en las planificaciones, es una muy buena oportunidad para que los docentes nos demos el tiempo para escribir, y para escribir acerca de esas trayectorias, para escribir acerca de esos aprendizajes, de esos logros, de esas dificultades, y poder comunicárselas a los estudiantes. Hoy por hoy tenemos, desde las plataformas, o tanto desde los Classroom, o desde el WhatsApp, o desde un montón de posibilidades, la chance de que esa escritura del docente, como una retroalimentación al respecto de lo que puede hacer el estudiante, sea muy valiosa, y al mismo tiempo en esa escritura el docente presenta su propuesta pedagógica, y la propuesta pedagógica nos da la posibilidad justamente de reflexionar sobre qué prácticas educativas y qué contenidos estamos seleccionando en torno justamente a un currículum justo. A mí me parece que en este momento tanto la planificación como la evaluación con estos espacios o procesos de valorización pedagógica que se tuvo que llevar adelante para justamente hacer algún tipo de evolución, son muy valiosos para que el docente pueda ver y visualizar cuáles son esas prácticas, cuáles son esas propuestas pedagógicas y cómo se fueron produciendo los avances en los aprendizajes de los estudiantes. Gracias, Germán. No, por favor, lo estamos construyendo, y yo trabajo en educación media y creo que tanto las posibilidades del Google Doc, o de estos espacios donde los docentes escribimos y compartimos lo que se escribe, nos dan la posibilidad de generar un conocimiento práctico, como plantea Steinman también en sus perspectivas, muy interesante para reflexionar sobre las prácticas y construir propuestas que, como decías recién, Marcelo, piensen justamente en no interrumpir las trayectorias de los estudiantes. Estén más o menos conectados, o estén en algunos momentos totalmente desconectados. Sí, yo creo que hay un tema importante acá que tiene que ver con la posibilidad de documentar la experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia docente en contexto de aislamiento, ¿no? Eso es un ejercicio que yo sugiero poder hacerlo, a veces con colegas, con compañeros, en el sentido de poder tratar de documentar si nuestra experiencia es simplemente reiterar lo mismo, o empieza a ser irruptiva o disruptiva, o intentamos generar ciertos procesos que antes no hacíamos. Acá hay una colega que dice, ¿no será una gran oportunidad que la escuela se reinvente? Sí, claro, es una oportunidad. También es una oportunidad para que las tradiciones escolares más arcaicas también se presenten. Es decir, nosotros podríamos pensar que en el contexto del ASPO también se reproducen tradiciones escolares, y también se presentan nuevos procesos irruptivos, nuevos procesos también de reinvención, porque así tiene que ver con la vida, esos dos movimientos tienen que ver con la vida de las escuelas.
Y entonces acá cuando dice este colega o esta colega, ¿no será posibilidad que se reinvente? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Posiblemente en secundaria trabajar con proyectos interdisciplinarios puede crear condiciones de superar la fuerte tradición de las materias compartimentadas solo para atrevernos a pensar, claro. Y quizás la posibilidad del ASPO en algunas escuelas, de modo grato, se pudo generar una posibilidad de articulación que en el contexto presencial no se pudo dar. Esos quizás podríamos decir que son ciertos aprendizajes del ASPO que es como para guardarlos, ¿no? en nuestro haber. Se trabaja de manera interdisciplinaria en secundaria. La falta de concentración horaria es una traba en el trabajo compartido. Nos encontramos con compañeros con más de 5 escuelas trabajando más de 10 cursos y es una gran dificultad. Y sí, es una gran dificultad que se reproduce en contexto de ASPO y no ASPO. Y es un problema. Y es un problema que no... Es muy difícil, digamos, de poder pensar cómo cambiar esa cuestión más de carácter estructural, ¿no? Creo que tiene que ver con un currículum persistente en términos del formato compartimentalizado que agrieta, ¿sí? Que agrieta aún más las posibilidades de aprendizaje. Por eso quizás más allá de esta cuestión que tiene que ver con esta modalidad de trabajo docente taxi, la posibilidad de apelar a la construcción de proyectos por parte de los estudiantes, en algunos casos quizás con alguna pregunta o alguna pregunta generadora que abra un problema. Bueno, es una posibilidad de poder pensar algo disruptivo que nos aleje por momentos del dar la clase atomizada y poder plantear como, bueno, proyectos de trabajo, en algunos casos colaborativos, que como les planteé, en relación a las investigaciones que hubo a la fecha, lo que se registra es que prácticamente no hay en las propuestas educativas intentos de trabajos colaborativos con los estudiantes, sino que en general los trabajos son individualizados. Es decir, que uno podría pensar que en el contexto de ASPO se profundizan los procesos de individualización social aún más. Claro, la escuela es la oportunidad de pensar lo común. Entonces, si nosotros podemos pensar que si la escuela es la posibilidad de habilitar lo común, bueno, ¿cómo poder torcer esa vara y no simplemente alinearnos a un proceso social donde la escuela se constituye en un engranaje más de esa individualización? Yo creo que es la oportunidad, ¿no?, de generar a veces, dentro de nuestras posibilidades, proyectos colaborativos con los otros. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Comentario? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Volpati, soy alumna de UNIPE y quería simplemente hacer un comentario en relación a lo que venías hablando, Marcelo, y es que coexisten las estigmatizaciones, lo tradicional, quién está conectado, quién no, y por el otro lado se reinventa, existe la posibilidad de la oportunidad y el desafío de los trabajos colaborativos, al menos en región 4 donde trabajo, que se proyectan para este último trimestre, ¿sí? 3 trabajos colaborativos interdisciplinarios solamente para el último trimestre. Y esto es a partir de una estrategia o plan de acción a nivel regional en relación a la no respuesta en todo el segundo trimestre de parte de la mayor parte de los alumnos. Es decir, si teníamos en cuenta las trayectorias, hasta aquellos alumnos que habían sido académicamente muy buenos en años anteriores o en el primer trimestre, encontramos que ya no eran tan presentes en la conectividad y en la devolución de trabajos en el segundo trimestre, ¿no? Y por eso la decisión también de ver cómo reformular dentro de este contexto y ante esta situación la transmisión o la enseñanza, ¿no? Para poder seguir continuando con la pedagogía, que es lo que necesitamos más que nada transmitir antes que la evaluación. Pero bueno, vuelvo a insistir, sigue de alguna manera esta cuestión tan tradicional de ver quién aprueba, quién no, quién entrega, quién no, y hay que llenar formularios en relación a eso, ¿no? Eso me parece totalmente injusto, pero persiste.
Bueno. Gracias, Andrea. No sé, Eduardo, si Hola. vos tenés alguna... Sí. Mi nombre es Gisela, me gustaría aportar algo a la charla. Trabajo en la modalidad de adultos y bueno, nuestro diseño curricular es modular y ciclado, o sea que no está anualizado. Si el alumno logra todos los, digamos, lo que el docente propuso o cumple con todos los objetivos propuestos, puede pasar a un ciclo de formación superior o a otro nivel. Eso por un lado, que creo que es bueno. Después, con respecto a los docentes, muchos trabajamos en el nivel primario por ahí, y como decía Silvia, sabemos sobre el plan de contingencia, sobre proyectos de articulación, agrupamientos flexibles, promoción acompañada. Así que bueno, ahí como que el camino está un poco más por ahí allanado, pero bueno, yo actualmente me desempeño en contexto de encierro. Y entonces, cuando usted hablaba de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer cuando se regrese? Nosotros en contexto no tuvimos comunicación con nuestros estudiantes. Construir un diagnóstico va a ser por ahí un tanto complejo, no hubo una ida y vuelta, no hay conectividad, y bueno, la situación ahí es bastante compleja. Quería, bueno, por ahí visibilizarnos un poco, ¿no?, esta situación. Presentamos por ahí actividades en formato papel, a través del Drive, que no funcionó la tecnología, llegaron cuadernillos, pero bueno, es muy, muy lento el ida y vuelta con nuestros estudiantes. Bastante, bueno, compleja, como dije. Me gustaba compartir esto porque, bueno, por ahí creo que en ningún lado se habla sobre contexto de encierro y es importante, ¿no? Sí, sin duda es importante, es una de las modalidades con mayor nivel de segregación, no solamente por su territorialidad, sino desde el sistema educativo menos observada, lo mismo que la modalidad en general de jóvenes y adultos, donde los niveles de interrupción y discontinuidad pedagógica fueron mucho más altos, inclusive porque no hubo prácticamente inscripción este año en estas ofertas, con lo cual un dato básico que es tener la matrícula tampoco se tiene. De todos modos, yo creo que, bueno, en ambos casos me parece que el tema de la intensificación de aprendizajes al regreso se transforma en una posibilidad, digamos, que tenemos de trabajo, lo mismo que lo que tiene que ver con la recuperación o la reconstrucción de ciertos lazos, ¿no? Donde sabemos que además en estas modalidades el vínculo pedagógico y el lazo con el otro es lo que ordena nuestra práctica. Así que esto quizás sería la prioridad de trabajo cuando tengamos la posibilidad del retorno. Sí, seguro, el vínculo es fundamental. Así que bueno, y eso es lo que el lazo que no tenemos nosotros. Así que bueno, gracias y por este espacio y muy, muy interesante siempre. Bueno. Bueno, no sé, Eduardo, si tenés Vamos cerrando. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, no hay... No, acá en YouTube había más que preguntas, algunas intervenciones sobre lo que se iba dando. La verdad es que no quise volver a interrumpir, pero bueno, las intervenciones igualmente quedan registradas, se puede volver a ver sobre cómo pensar los diagnósticos, cómo pensar la evaluación, cómo pensar el formato, o cómo volver a pensar la escuela en función de algunos de los planteos que vos hiciste, Marcelo, y que fueron más que interesantes y que nos interpelan fundamentalmente para pensar hoy la escuela, para pensar hoy la educación, pero también para pensar lo que viene fundamentalmente, ¿no? Que tampoco sabemos bien
qué es lo que viene, no solo cuándo, sino qué es lo que viene. Entonces, bueno, algunas de esas intervenciones están registradas allí, tienen que ver con eso, con la comunicación, con la evaluación pedagógica, y que bueno, fueron producto de tus intervenciones en el día de hoy, que creo que nos dejan pensando, y que bueno, esto también tiene una continuación, va a haber un séptimo conversatorio, y los invitamos a volver a estar, conversatorio de diálogos entre profesores, que ahora Laura lo va a mencionar, pero bueno, agradecerte, Marcelo, agradecer, Irene, muchas gracias a quienes estuvieron el día de hoy, y bueno, los invitamos ahora, pasa la información, Laura, de qué se viene próximamente. ¿Puedo decir algo, Eduardo? Sí, perdón, Marcelo. No, simplemente agradecerte a vos, Eduardo, agradecer a ustedes, los participantes, y a la escuela que habilitaron este espacio y que siguen habilitando este proyecto, que me parece es un proyecto muy necesario e imprescindible, más que necesario, sostenerlo, y que para nosotros implica también inventar, porque lo que estamos haciendo es inventar. O sea, esta discusión que yo planteé sobre la descontextualización y la contextualización, yo estoy trayendo algunas reflexiones, me parece, sobre lo curricular y lo justo en tiempos presenciales. Pero ¿cómo poder pensar esto en tiempos virtuales? Y no hay teoría, no hay producciones, es como que uno tiene que sacar de lo que sabe y ponerlo en juego en otro momento, que es este. Y eso tiene imperfecciones, tiene debilidades conceptuales, y yo creo que la única modo de poder afinar esas debilidades es en encuentros de este tipo, porque hay palabras que circulan, ustedes quizás están interpelados por una práctica cotidiana del estudiante de inicial, primaria, secundaria. Nosotros estamos interpelados por la práctica cotidiana del nivel superior, universitario, pero cuando Jorge nos planteó cómo hacer más justo el currículo en el nivel superior, nosotros estamos tratando de construirlo en el cotidiano, pero no tenemos una teoría que nos respalde, no hay construcción teórica. Por eso yo creo que me parece que es todo un desafío construir teoría en algún punto sobre esto, pero también construir, o vuelvo a decir, armar una bitácora de lo que estamos produciendo nosotros como docentes. O sea, me parece que es un buen momento para poder decir, bueno, estamos produciendo algo nuevo, estamos generando algo alternativo en términos de alternativa pedagógica. Me parece que en ese sentido yo redoblo la apuesta de que es una oportunidad también, que lo plantearía en ese lugar, más allá de toda la complejidad que vivimos. Así que bueno, nuevamente, cerrando, mil gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir este momento con todos y todas. Muchas gracias, Marcelo, por sumarte a la propuesta, también a Irene, gracias a todos los y las docentes que participaron de este encuentro. Para las próximas semanas tenemos un conversatorio pensado especialmente para profesores de historia y disciplinas afines, que será el jueves 24 de septiembre, y el octavo conversatorio destinado especialmente para maestros y profesores de lengua y literatura. Así que bueno, recibirán en cada una de las escuelas la información con las fechas, modalidad de inscripción y demás, pero aprovechamos esta ocasión para agradecerles a todos y nuevamente invitarlos a sumarse a los próximos conversatorios. Así que bueno, vamos cerrando este encuentro. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos encontrando próximamente. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos, Chao, adiós. Chao, Irene, gracias. Chao, chao.